Bienvenidos un día más a este canal, mi nombre es Patricia Boy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me habéis solicitado bastante y es el autismo y la salud mental. Trastornos que se solapan, comorbilidades, pues lo vamos a ver ahora mismo. Primero tenemos que entender qué son las comorbilidades, ¿no? Porque es un término clave para entender de lo que vamos a hablar hoy. Este término se refiere a la presencia de dos o más diagnósticos en una misma persona. En el autismo es bastante frecuente que además de la condición autista pues aparezcan ansiedad, depresión, TDAH, epilepsia o incluso dificultades del sueño o gastrointestinales. Pero ojo, esto no siempre quiere decir que hablemos de dos realidades pues separadas. Muchas veces estos cuadros de ansiedad o de depresión son consecuencia directa de cómo el entorno está tratando a esa persona autista, y de ahí la importancia de diferenciar. ¿Es un diagnóstico aparte o es la expresión del malestar acumulado de la misma persona? ¿Por qué se tarda tanto en diagnosticar? Una de las grandes preguntas es por qué tantas personas autistas, sobre todo adultas, pues se pasan muchísimos años sin un diagnóstico certero. Y las razones de esto son varias, porque los síntomas se confunden con ansiedad o depresión. ¿Por qué? Porque se cree que si una persona tiene trabajo, tiene familia o tiene cierta independencia, pues no puede ser autista. Y esto pasa mucho en ese nivel 1, conocido durante años como Asperger. Aquí no hay discapacidad intelectual, por lo tanto esos rasgos autistas tan más llamativos pues no son tan visibles, y muchísimos profesionales que están desactualizados descartan el autismo porque no profundizan. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues personas que viven con un diagnóstico parcial durante años porque todavía no entienden qué les pasa y sienten que algo no encaja en ese diagnóstico que le han brindado. ¿Cuáles son esas condiciones que se solapan más con el autismo? Pues vamos a verlas. ¿Por qué? Porque hay trastornos o condiciones de la salud mental que se dan con más frecuencia junto al autismo. Vamos a ver algunos. Ansiedad, pues es una de las más comunes, como hablamos. Por ese camuflaje continuo, ese esfuerzo de la persona por encajar y esa sobrecarga sensorial. Todo esto genera ansiedad crónica y otros aspectos que tendríamos que verlos más detenidamente, pero como es un vídeo de YouTube, pues no podemos extendernos. Si tienes algún aspecto que quieres añadir, lo puedes dejar en comentarios y así ayudamos a otras personas que encuentren este vídeo a entender o a crear un debate o información interesante para todos. Hago un breve inciso, tenéis también disponible para las personas que estáis suscritas la pestaña de comunidad. Solo los suscriptores podéis escribir en ella y pues plantear vuestras dudas. En esta nueva pestaña de comunidad pues podéis escribirme y yo os contestaré, os iré contestando. Seguimos, pues todo eso que decíamos genera ansiedad crónica. La depresión pues está también ligada a la soledad, al bullying, a la exclusión y al sentimiento de no tener un grupo de pertenencia. El TDAH comparte también muchas características con el autismo: dificultades en funciones ejecutivas, impulsividad, atención fluctuante, pero en muchos adultos se confunde un diagnóstico con otro. El TOC, aquí es importante diferenciar. Los tics rituales o movimientos repetitivos pueden ser parte del stimming autista. Y este stimming sirve para autorregularse. En cambio, en el TOC tienen una base de obsesiones intrusivas y ansiedad que obliga a realizar compulsiones. No son lo mismo. Otro tema es el trastorno del aprendizaje no verbal, el TAM, que durante años también se ha confundido con el Asperger, porque comparte dificultades sociales y de organización, pero tienen bases diferentes. Trastornos del ánimo como la distimia o los episodios bipolares, que también pueden aparecer en algunos perfiles autistas. Y la esquizofrenia, pues ya sabemos que históricamente se confundió con el autismo, sobre todo en el caso del Asperger, porque ambos podían mostrar pues aislamiento social o pensamiento rígido, y hoy sabemos que son condiciones completamente diferentes, aunque
puede haber casos donde se solapen. Y aquí voy a lanzar preguntas que seguro que muchos que estáis viendo esto las estáis haciendo. ¿Una persona autista puede tener esquizofrenia? Sí puede, pero no es lo común. Y además esto requiere de una evaluación súper cuidadosa y un diagnóstico diferencial. ¿La ansiedad en el autismo es una concurrencia aparte o forma parte intrínseca? Pues la respuesta es bastante compleja, porque hay ansiedad que nace del propio funcionamiento autista y ansiedad que está generada por contextos hostiles. Y ambas son reales y deben de ser atendidas. Quiero detenerme un momento porque creo que a veces no se transmite con la seriedad suficiente. La ansiedad y la depresión no distinguen niveles de apoyo. Están ahí, tanto para quienes necesitan acompañamiento diario, como quienes aparentemente llevan una vida independiente. Desde la infancia, muchísimas personas autistas viven con esa presión por encajar, por tener amigos, por tener pareja, un grupo donde sentirse parte del todo. Cuando esto no llega, aparece ese bullying, esa exclusión y una soledad que deja bastante huella en la persona. En la adultez esta herida no va a desaparecer. Muchas veces lo que encuentras o lo que encuentran ellos es esa indiferencia, ese vacío. Y esto pasa mucho en el nivel 2, en personas que expresan sus emociones, expresan sus deseos, pero siguen necesitando apoyos importantes. Y la sociedad pues no sabe qué hacer con ellas, porque no las reconoce como autónomas, pero tampoco le está ofreciendo un recurso suficiente. La ansiedad en estos casos es como un ruido que está ahí de fondo, que nunca se apaga, y la depresión se siente como estar fuera del mundo, aunque el deseo de pertenecer esté ahí. No hablamos de falta de voluntad, hablamos de un entorno que no protege y no acompaña lo suficiente. La pregunta y la respuesta sería una utopía, que nos hace falta. ¿Qué podemos hacer para que la salud mental de las personas autistas, de nuestros hijos, no se vea tan dañada? Pues nos faltan medidas muy claras, detectar no solo esas características autistas, también ese malestar emocional desde edades bastante tempranas, porque eso lo van arrastrando. Psicólogos y psiquiatras que realmente estén formados en TEA. Escuelas que estén libres de acoso con protección real, y esto es mucho más complicado. Oportunidades laborales de verdad, no en papeleo. Desde mi punto de vista, una red de afecto, espacios donde las personas autistas, además de ser ellas mismas, sin disfrazarse ni enmascarar, puedan tener afecto real. Y el autismo y la salud mental pues están mucho más entrelazados, como veis, de lo que a veces queremos creer. Por eso, si tú, que me estás viendo, o alguien cercano estás viviendo esta situación, recuerda que no estás solo y que aquí lo más importante es que busquemos un diagnóstico y un acompañamiento especializado. Te quiero decir que aquí en la comunidad te invito a participar. Tienes una publicación con un cuestionario sobre el cuaderno de registros compartidos. Esto es un recurso que estoy creando para acompañar, que acompaña también a mi guía Tranquila no es el apocalipsis. Es la idea de recoger vuestras experiencias para que este cuaderno sea realmente útil tanto para las familias como para los profesionales. Así que os leo en comentarios. ¿Y qué opináis de todo esto? ¿Habéis vivido ese diagnóstico parcial antes de conocer el diagnóstico raíz? ¿O tenéis algo que aportar? Me encantará leeros. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí.